Bien, y vamos con otro tema. El gobierno anunció un subsidio que tiene como objetivo frenar el alza de los productos de la canasta básica para poder enfrentar la inflación. Un mecanismo que busca paliar el aumento en el costo de la vida que se ha producido en el último tiempo y que está destinado a las familias con mayores necesidades. Analizamos este contexto, las medidas que se pueden llevar a cabo junto a Alejandro Alarcón, economista de la Universidad de Chile. Alejandro, ¿cómo estás? Muy buenos días, gracias por acompañarnos. acompañarnos. Buenos días, Nicolás. Muchas gracias. A ver, antes de ir a las medidas, quiero ir al contexto. Estamos con una inflación que bordea el 10%. Si se hubieran aprobado el quinto retiro, quinto acotado, estaríamos hablando de una proyección bastante mayor. Hay que ver qué pasa con eso. Pero de todas maneras, un 10% es algo que no se veía hace décadas, años. ¿Cuál es la mirada que tiene el diagnóstico al respecto? Porque uno le dice, claro, ¿han subido los precios? Sí. Otros dicen, oye, pero los precios vienen subiendo desde antes de la pandemia, de hecho. Bueno, yo creo que acá en nuestra economía se acumuló un exceso de gasto que fue reportado recientemente por el Banco Central. En las cuentas nacionales correspondientes a los datos del año 2021 se reportó un crecimiento del gasto interno, que es consumo, más inversión, más gasto del gobierno, de un 21% y un crecimiento del producto de un 11,7%. Eso es exceso de gasto, aún con un crecimiento muy fuerte que tuvo el PIB a causa de las medidas de estímulo fiscal y a causa de los retiros. Por lo tanto, los retiros causaron o fueron parte, ¿no es cierto?, de esta expansión de la demanda de la economía. Cuando se habla del sobrecalentamiento. Exactamente, eso conduce a esta palabra que se ha hecho tan popular, de sobrecalentamiento de la economía. Pero ahora vamos en un proceso de desaceleración. Podemos hablar con más detalles después para no sobrecargar la respuesta. Y efectivamente tenemos un proceso inflacionario que son como hemos hablado otras veces, Nico, hemos hablado tantas veces que yo hace tiempo acá tal vez en este mismo estudio, hablé de las trayectorias. Tenemos la inflación son trayectorias, es como cuando tú entras en una carretera y te vas por ahí y esta trayectoria está cerca en este momento, en términos anualizados, del 10%. Yo creo que cuando conozcamos las cifras de la inflación de abril, vamos a traspasar el 10%. O sea, vamos a estar en una trayectoria de 2 dígitos y probablemente a ese ritmo vamos a crecer en la inflación rápidamente en un par de meses. Alejandro. 12%. Y quiero ir a ese punto. Yo recuerdo el último informe de política monetaria del Banco Central, se proyectaba que las presiones inflacionarias van a ser parte de todo el año y que van a ir creciendo. Sin embargo, en un minuto hablaba de una inflación a 12 meses en torno al 10%, pero el segundo semestre. Sí. Estamos en abril y ya llegamos. Sí, es que se aceleró. Se aceleró. Se aceleró porque ese punto que estás tú aludiendo es muy importante. La inflación es un fenómeno dinámico que se va retroalimentando. Ahora va a empezar a retroalimentarse con el alza del dólar. Hoy día en la mañana, cuando estamos hablando, el dólar está llegando a la vecindad de los 870 pesos. Entonces, hay una serie de variables que influyen y por lo tanto hay que ir a la raíz del problema, que es cortar el exceso de gasto, ¿no es cierto? Una la puede hacer el Banco Central, que el martes, o sea, mañana, claro, yo creo que va a subir las tasas al menos en 100 puntos básicos. No en los 150, 175. Hay dos señales de que la potencia, digamos, de la medida no va a ser igual. 175 fue la última vez, sí, la última reunión, pero ahora iba a ser 200. Esperando que también haya una contribución del fisco. El gasto fiscal ha crecido en forma impresionante. Solamente, para tener un número, la expansión fiscal el año pasado fue de unos 30.000 millones de dólares adicionales que hubo que poner por la pandemia. Sin embargo, yo creo que tanto la política fiscal y la política monetaria tienen que contribuir a que esa trayectoria de la inflación se mitigue. Ahora hay un dato importante. De aquí a fin de año la economía va a seguir desacelerándose y probablemente tengamos los 2 últimos trimestres cifras bajas que van a indicar una recesión técnica. Y por lo tanto eso va a mitigar la inflación. Pero entra esta inflación. Claro. Alta inflación, bajo crecimiento. Es una bajada mala. Es una bajada mala. Es como alguien que tiene cáncer, perdónenme la comparación. Como está con cáncer le ponen quimioterapia, que obviamente tiende a tener cáncer, pero también tiene efectos. Claro. Tiene efectos sobre las personas. Por lo tanto, yo creo que bajar la inflación
con una recesión, es mala noticia. A ver, vamos a eso y a todo esto un dato. El dólar lo estaba revisando, 850 pesos con una fuerte alza el día de hoy. Hay un petróleo que estuvo en situación ahí compensando, pero de todas maneras ese es un efecto para lo que todo lo importado, digamos. Que la proyección de mercado hoy día en la mañana, porque yo estuve con operadores de mesa de dinero hoy día en la mañana, me decían que podía llegar a 860, 870. Imagínate que ya hace un par de meses hablábamos totalmente distintos por debajo de los 800. Vamos al tema de las medidas. A ver, desde el gobierno, voy punto por punto. Primero se descarta fijación de precios. Sí. Se descartó, se ha dicho... Por suerte. Claro, porque sabemos que los efectos negativos, y tú también lo has dicho varias veces, que no ha resultado en los lugares donde se ha aplicado. Ahora, subsidio, porque cuando uno habla de subsidio en la canasta básica, para alguna manera frenar, porque es muy difícil bajar el precio a esta altura, frenar que no siga escalando, hay dos tipos de subsidio. Subsidio a la oferta o subsidio a la demanda. Expliquemos un poquito de qué se trata estos dos y cuál a tu juicio sería, estamos esperando obviamente las novedades que se den desde el gobierno al respecto. Subsidio a la oferta es cuando tú incentivas a los productores por algún tipo de apoyo fiscal para que produzcan a más bajo costo. A mí no me gustan esas medidas. ¿Por qué? Yo prefiero un subsidio a la demanda, porque resulta ineficaz a la larga. Porque no tengo claro cómo el sector productivo va a reaccionar frente a una medida así. No estoy tan claro que va a terminar eso reduciendo los precios desde la oferta. Claro, porque finalmente lo que hace el Estado es pasar recursos para que de alguna manera nos siga subiendo el precio. Estoy subsidiando ese margen. Pero ahí tendría que tener una super fiscalización y regularización para eso. Es más complejo. Ya. Yo creo que cuando hay situaciones como esta que afectan a los más pobres, sobre todo el impuesto a inflación, ¿no es cierto?, que castiga más duramente, es un impuesto regresivo a la gente que tiene menos recursos, prefiero un subsidio a la demanda. Pero ahí también tengo matices. Porque directo al consumidor esto. Directo, con vouchers, por ejemplo, como se hace en algunas partes de Estados Unidos. Pero yo he estado pensando en una solución que no ha tenido mucha difusión, que es la reducción al IVA. Voy a explicar de inmediato para que no, porque me dicen, no se puede disminuir el IVA. Lleva eso, pero va. Pero, ¿cómo? Estamos hablando de medidas eficientes. Eficientes y que focalicen. Y por lo tanto yo vengo planteando que hay que devolver el IVA a aquellos que consta, se construyeron muchas registros de hogares más pobres. O sea, esa información existe y si tú lo combinas con tecnología, se puede devolver exactamente el IVA que pagó una persona. Por ejemplo, una persona que tiene registrada una boleta por la compra de 1 kilo de pan, se le podría devolver el IVA que corresponde a ese pan. Y es un subsidio focalizado, sabemos a quién se lo están dando, hay un RUT y por lo tanto es una manera de subsidiar de manera más eficiente. Es una devolución focalizada. Es una devolución focalizada porque el gran problema... Pero no es tan más efectivo, digamos, porque aquí obviamente desde la tecnología se puede esperar muchas cosas, pero ¿exención del IVA para esos grupos en ciertos productos? ¿Sabes por qué? Porque al final todas esas medidas son difíciles de controlar y al final termina beneficiando a gente que no necesita una exención. Yo creo que la manera es directamente una devolución de IVA a los sectores y a los hogares que más lo necesiten. Eso se puede hacer, ha sido propuesto y yo creo que hay que empezar desde ahora, porque en Chile sabemos quiénes son los pobres. Es como lamentable lo que digo, pero sabemos exactamente y lo sabemos con RUT, ¿no es cierto? Y de esa manera tendríamos la posibilidad de efectivamente dar un subsidio focalizado y de esa manera el fisco, que obviamente le preocupa las cuentas fiscales que están muy desordenadas en estos momentos, hay un déficit mayor. Ahora, con respecto al tema del IVA, que de hecho ha sido propuesto por parlamentarios, en el Congreso se habla de bajar el IVA a ciertos productos específicos en la canasta básica, aparecen las miradas con respecto a, cuidado con esto, porque justamente en la situación que estamos, el fisco necesita mayor recaudación. Así es. Entonces, si yo voy cortando el IVA a ciertos productos, que el IVA, es uno de los que hay, lo tenemos claro, importantes. Pero son dineros que muchas veces ya están destinados. ¿Cómo se puede compensar eso? Porque uno pensaría lo que tú pierdes como Estado chileno, digamos, por la no recaudación de ese IVA, el Estado finalmente va a tener que subsidiarlo al fin y al cabo, digamos. Va a tener que compensar. Pero yo creo que más allá de ese problema que es real, el problema es que exactamente esto sea focalizado. Los recursos fiscales tienen que estar focalizados a la gente que está sufriendo. Y con eso tú no te aseguras. Sí, claro. Por ejemplo, si como en Estados Unidos se crea un sistema de voucher para comprar, se crea un mercado secundario de voucher
de estampillas. Ahora, aquí igual, yendo un poquito a la medida, y aquí hay que esperar, por supuesto, lo que van a ser las novedades desde Hacienda, y el presidente Boric, que dijo esta semana estaría comentando eso, hay ya una institucionalidad con respecto al registro social de hogares, por ejemplo, claro. que se fue construyendo con traspié al principio, en la pandemia se fue construyendo. O sea, hay de alguna manera esa radiografía o rastreo. Eso sí, con la problemática de que la situación de las familias va cambiando. Así es. Para bien o para mal, digamos. Sí. Desgraciadamente, muchas veces para mal. Sí, por eso yo creo que aquí hay dos cosas muy importantes. Ciertamente apoyar porque la inflación es un impuesto regresivo tremendo. Y yo lo he visto en el índice de carros supermercados, que es muy sencillo. Es cosa de cómo veíamos los carros hace unas semanas atrás, cómo los vemos ahora a la mitad y cómo los vemos en algunos casos a un tercio. La gente está comprando menos porque no le alcanza la plata. Claro. Entonces, claramente hay que ir con medidas de apoyo, pero también medidas focalizadas, porque tenemos otro problema, que hay que estabilizar el fisco. De lo contrario, van a seguir las presiones inflacionarias y no va a parar esto de una manera tan sencilla. Ahora, en otro punto, en un punto relacionado, por supuesto, y entendiendo que son los sectores más vulnerables los que sienten con más fuerza esto de que su billete tenga menos peso que hace un mes, digamos, y va a ser así. ¿Qué pasa con las clases medias también? La clase media dice, a mí no me llega subsidio, a mí no me llega subsidio estatal, no me llega ayuda del Estado, pero igual tengo que apretarme y hacer maravillas con el presupuesto que tengo, con un ingreso que no ha subido, digamos, con remuneraciones que están estancadas. Ahí hay que hacer un esfuerzo por ampliar el registro de acuerdo a las condiciones que tú estás indicando. O sea, yo lo que estoy indicando es que, uno, necesitamos focalización, pero dos, necesitamos ayuda. Son condiciones distintas. Y si esa ayuda llega de manera focalizada y de esa manera medimos bien el impacto de la menor recaudación que podría obtenerse, porque sencillamente se reduce el IVA, cosa que estoy en contra, porque no estoy seguro, porque la reducción del IVA a una serie de productos, incluso básicos, puede terminar favoreciendo a gente que no lo necesita. Porque es más universal, digamos. Es más universal. Yo lo que creo que quedó probado en la experiencia de la política fiscal durante la pandemia es que las ayudas universales no sirven. Las ayudas universales no sirven porque si bien yo hago un filtro por toda la población, al final termino con situaciones de desequilibrio que a la larga le pasan la cuenta. Sí, pero al principio el problema fue que eran hiperfocalizados. Es que por eso. Ya podríamos entrar a lo que fue hace 2 años. Dejemos atrás. Okay. Aprendimos de eso y vamos con una cuestión focalizada, porque esa es la manera, es que ahí hubo lentitud. Nico. Es distinto. Ahí hubo lentitud. Yo espero que ahora no haya lentitud. Yo espero que efectivamente haya una conciencia de que hay gente que está en problemas, pero tenemos que clasificar bien a esa gente y no tenemos que demorarnos, porque la inflación ya está. Yo creo que mi registro es que la próxima inflación anualizada va a ser bastante por arriba del 10%. Ahora, ¿esto cuándo puede bajar, Alejandro? Muchos se preguntan eso. ¿Hasta cuándo me planifico, digamos, con una inflación en 10%? Tenemos que entender que hay dos elementos clave aquí. Uno, ciertamente, el exceso de gasto que se va a ir acotando, y no proveer nuevos incentivos a expansión del gasto privado y del gasto público. Por ejemplo, los retiros son mortales. Así que yo me alegré mucho el lunes pasado cuando se rechazaron los 2 proyectos de retiro, porque eso es droga, es veneno y termina afectando más fuertemente a los más pobres. Pero también tenemos otro elemento, que es la inflación internacional, que ha ido creciendo su ponderación, ¿no es cierto? Los cálculos correctos que tenía el Banco Central hace un tiempo atrás era que era una combinación 70-30. Ahora yo creo que es 50-50. Ahora, el aspecto interno se dice se puede controlar más que el aspecto externo. Digamos. Bueno, eso es lo que yo he dicho. Yo he dicho que nosotros tenemos que concentrarnos en los instrumentos que nosotros podemos controlar, que son la política monetaria y la política fiscal. Sobre la guerra no podemos hacer nada. No podemos hacer nada. Alejandro Alarcón, como siempre, muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Nicolás. Que esté muy bien. Buen día. Buen día.